Muy bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en esta mañana, es un gusto poder saludarles. Ha sido de mucha bendición esta serie que estamos continuando que se llama De creyente a discípulo. Y a mí me ha retado a muchas cosas, espero que a ti también. Y vamos a seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Y te animo a que sigamos todos juntos también aprendiendo cómo ser mejores discípulos. También en este momento te recuerdo que tengas listos los elementos de la Santa Cena, un juguito, un pan para que lo puedas compartir con nosotros si es que has tomado esa confesión de fe en Cristo como tu Señor y Salvador y te has bautizado. Y pues vamos a dar instrucciones a ratito para que lo podamos tomar todos juntos. Y de igual forma quiero compartir algo con ustedes. En 1 Corintios 13, 1 al 4 dice: si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueve montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no sirve de nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, ni es presumido, ni orgulloso. Este pasaje nos empieza a hablar un poquito del amor, de la importancia del amor. Y quiero conectarle un poquito con ser generosos. Dice que si damos todo, pero no tenemos amor, entonces no sirve de nada. Y quiero que podamos pensar realmente en cuánto estamos dando, pero no tanto en cantidad, sino cuánto amor podemos expresar por medio de lo que estamos dando. Y lo que tú das, lo que yo doy, todo eso va hacia el crecimiento del reino de Dios. Y te animo que seas generoso, a que des con alegría, pero especialmente que estemos reconociendo que lo que estamos dando lo demos en amor, recordando el amor tan grande que tuvo Cristo para con nosotros. Y pues vamos a orar por este tiempo de la ofrenda. Padre Celestial, te alabo, te doy gracias porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios que muestra cada día su amor hacia nosotros, con tu gracia, con tu misericordia. Eres un Dios que a pesar de a lo mejor los problemas o las situaciones en las que nos podemos encontrar, tú estás con nosotros, tú nos dices que nos llevas de la mano y que estás ahí, y te damos gracias por eso. Yo pido por cada familia que está viendo en estos momentos, que tú bendigas sus hogares, que bendigas sus trabajos, que siempre provees, Señor, de lo que ellos necesitan y también mucho más, Señor, de eso, para que ellos no solo puedan cubrir las necesidades de su hogar, sino que también puedan dar en abundancia y puedan ser de bendición para aquellas personas que los rodean y para tu iglesia. Alabamos tu nombre y damos las gracias en cada momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este sermón. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo aprender a ser y pasar de ser un creyente a un discípulo, cómo empezar ese proceso. Y mira, a través de esta serie hemos tenido muy buenas enseñanzas, ¿cierto? La primera semana hemos visto cómo la diferencia entre ser un creyente y un discípulo. E increíble, ¿no? Lo que aprendimos, que hasta los demonios obviamente creen en Jesús, pero ellos tiemblan. Y nosotros, al ser creyentes, pero discípulos de Jesús, al creer en la salvación, en creer en su poder, lo que pasa es que nosotros tenemos un futuro y una esperanza. También en la semana número 2 estuvimos viendo acerca de cómo parecernos más a nuestro Maestro, ¿cierto? El hecho de creer en Jesús no es suficiente, sino tenemos que empezar a parecernos más a Él, a ser más como Él, empezar definitivamente a obtener hábitos y la forma de pensar de Jesús. Luego, en la semana 3 también estuvimos viendo la historia de Pedro, ¿la recuerdas?
Espero que sí, porque estuvo buenísima. Cómo el Señor Jesús llama a Pedro, también a su hermano Andrés, y cómo los llama a ser pescadores de hombres. Y después cómo ellos a través de la jornada con Jesús hasta llegar al punto donde Él prácticamente niega a Jesús, ¿recuerdas eso? Y luego cómo Jesús lo reinstituyó, le dio otra vez el privilegio, ¿no? de llamarlo y de que él fuera también todavía un discípulo de Jesús. No solamente porque lo había negado, lo rechazó, sino que al contrario, lo volvió a aceptar. Y mira, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Pablo. Y es interesante el poder entender que es un proceso de creyente a discípulo, es un proceso que todos tenemos que pasar, que tú y yo tenemos que empezar. Porque mira, el ser creyente no necesariamente es algo malo. Quedarnos solamente como creyentes, sí, ¿verdad? Pero el ser creyente es el primer paso en el proceso para convertirnos en discípulos de Jesús. Y al final, todos empezamos como creyentes. En algún momento u otro tuvimos que haber escuchado acerca de Jesús, tuvimos que entender su plan de salvación, tuvimos que decidir si lo íbamos a aceptar como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Entonces, si te parece bien, vamos a orar en este tiempo, ahí donde estés, si quieres cerrar tus ojos, está bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje que tenemos para el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias Señor porque todo viene de ti y es para tu gloria también. Señor, pedimos que tú ilumines nuestros corazones, que tú ilumines nuestras mentes y que seas tú, Señor, quien traiga discernimiento y quien traiga también claridad para saber lo que tú nos estás pidiendo hacer y también no solamente el querer, sino también el hacer, Señor. Pedimos que lo que aprendemos hoy podamos llevarlo a la práctica. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver. Déjame platicarte un poquito acerca de en los tiempos antiguos, cuando, y especialmente en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando un rabí quería discípulos, él los llamaba, y esto era una práctica muy común. Pero solamente normalmente se llamaban y llamaban a los mejores de los mejores. Imagínate, normalmente los niños, ellos llegaban a un punto de cuando ya tenían 4 o 5 años y ellos empezaban a memorizarse todo lo que conocemos como el Pentateuco, todos los libros de la ley. Ellos empezaban a memorizarlos. Imagínate, niños de 5, aproximadamente 8 años, ellos empezaban a memorizárselo todo y podían recitarlo de memoria. Ya cuando estaban un poquito más grandecitos, a lo mejor entre los 8, 9, hasta los 12, ellos empezaban a memorizarse los libros de historia. Entonces, todo lo que era la historia del pueblo de Israel, desde los jueces, ¿verdad? Hasta prácticamente la caída del reino y la división del reino, hasta cómo llegaron a invadirlos también, ¿verdad? Y llevarlos en cautiverio. Todos esos libros se los memorizaban los niños entre los 8 y los 12 años. Y ya entre los 12 y 14 años, ellos se aprendían, ya siendo jovencitos también, se memorizaban todo lo que eran los profetas y también los libros de poesía. Imagínate, a los 14 años, normalmente ya estos jovencitos tenían de memoria todo el Antiguo Testamento. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero mira, el asunto aquí era que si a esa edad normalmente era cuando ya los llamaba, un rabí, un maestro, los llamaba, si eran de los mejores de los mejores. Normalmente si ellos demostraban que tenían las habilidades, ¿verdad? Para poder convertirse en un maestro de la ley, en un rabí, o si sus padres también tenían cierta influencia dentro del gobierno del pueblo de Israel, normalmente lo que se hacía era que estos niños, estos jovencitos eran llamados. Y si lo lograban,
era porque eran de los mejores, o porque sus padres tenían ciertas influencias, ¿no? Hasta cierto punto. Pero imagínate, se consideraba que tenían que tener todo el Antiguo Testamento, todo de memoria. Y ahora se iban a poner bajo la tutela de un maestro, bajo la tutela de un rabí. Entonces, cuando un rabí los llamaba, tenían que dejar a su papá, tenían que dejar a su mamá, tenían que dejar su casa e irse a vivir con el rabí, con el maestro. Entonces, iban a donde el maestro iba, comían lo que el maestro comía, dormían donde el maestro dormía, hacían lo que el maestro normalmente hacía. Y es interesante porque los padres normalmente tenían en esos tiempos una tradición, le daban una bendición a sus hijos. Y esa bendición prácticamente decía algo como que el polvo de tu maestro te cubra completamente. Y esto significaba que normalmente los estudiantes, los discípulos iban atrás del maestro, pero para poder ir lo suficientemente cerca de él, que donde el maestro iba caminando, iba levantando polvo. Imagínate, cuando van caminando en las calles empedradas o en las calles de polvo, normalmente cuando caminamos levantamos polvo. Y los discípulos iban tan cerca al maestro, iban a una distancia donde el polvo normalmente los cubría y eso era considerado una bendición. Entonces los padres le decían a los hijos que el polvo de tu maestro te cubra completamente, como una bendición. Imagínate, es tremendo, ¿no? Pero esto también significaba que estos discípulos, estos jovencitos, normalmente tenían la bendición de su rabí, la bendición de su maestro, que ellos hacían y aprendían, ¿no? Durante un tiempo, hasta que ellos se convertían en maestros de la ley también. Y mira, vamos a ver el día de hoy, como ya te mencioné, la historia de Pablo. Pablo, conocido también como Saulo, ¿verdad? Al principio, de hecho, es conocido como Saulo y después es conocido como Pablo. En Hechos 22, Pablo prácticamente nos da su trasfondo familiar, ¿no? Y cultural y también académico. Prácticamente nos da su pedigrí, de dónde venía y dónde había estudiado y con quién había estudiado. Él era ciudadano romano, pero de padres judíos. Si recuerdan, Roma en esos tiempos había creado todo un imperio y había conquistado muchos territorios. Y donde nació Pablo, que era también conocido como Pablo de Tarso, ¿cierto? Tarso, le decían Pablo de Tarso porque Tarso era la ciudad donde él nació y era una ciudad en Sicilia, lo que en nuestros días conocemos como Turquía, ¿ok? Entonces, si hoy existiera Pablo, si viviera Pablo, él sería un turco, ¿no? Por así decir. Y normalmente, cuando ellos sus padres eran también ciudadanos romanos, los hijos podían ser también ciudadanos romanos, pero ellos eran de descendencia judía. Saulo era un hombre que era un maestro de la ley. Él era conocido como lo que conocemos como los fariseos. Él enseñaba y él había estudiado con el mejor maestro de los tiempos, el famoso Gamaliel. Gamaliel era prácticamente el presidente del Sanedrín del pueblo judío. El Sanedrín eran prácticamente todos los jueces que eran asignados a las diferentes capitales, a las diferentes ciudades de todo donde vivían los judíos. Entonces, no solamente en Jerusalén o en el territorio de Israel, sino en otras ciudades. Ahí ponían jueces donde estaba la sinagoga, normalmente eran maestros de la ley. Y Gamaliel era el presidente, ¿no? Era el mero bueno. Es como, a lo mejor si ahorita pensáramos como un juez o un juez en la Suprema Corte, ¿no? O sea, era el mejor de los mejores, era el que tenía más autoridad y era muy respetado, era muy admirado, hizo muchas cosas que también se escribieron y por eso es que él era demasiado admirado por todo el pueblo de Israel. Y Saulo, estudió bajo su tutela. Imagínate, o sea, un pedigrí tremendo, ¿no? Era también respetado. Y definitivamente en su adolescencia, Pablo
fue llamado, ¿no? Y dejó a sus padres para irse a Jerusalén y estudió en Jerusalén bajo Gamaliel. O sea, imagínate, tremendo su historial. Ahora, su nombre en Saulo es en hebreo. Y en hebreo Saulo significa el llamado, pero también tenía un nombre que era romano, ¿no? Que era de descendencia pues griego también, y era Paulus o Pablo, ¿verdad? Y eso es, lo que significaba era el pequeño. Lo interesante es que durante Pablo, cuando estuvo bajo la tutela de Gamaliel, él se hacía llamar como Saulo, ¿verdad? Pero después, cuando conoció a Jesús y empezó a dirigirse a la iglesia, él empezó y escogió el nombre Pablo, que significa pequeño, y así era como se presentaba en todas sus cartas, ¿no? Normalmente. Y él tenía un celo, antes de conocer a Jesús, él tenía un celo tremendo por la ley. Él era un fariseo, iba para ser uno de los mejores bajo la tutela de Gamaliel, mucha influencia, hasta le habían entregado cartas para que fuera y prácticamente persiguiera a los primeros cristianos, porque él era un judío. Y si recuerda, los judíos, los fariseos, fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces, Saulo lo que hace es que él, en su celo que tenía para cumplir la ley, su celo que tenía con la sinagoga, con las tradiciones, el pueblo israelita, el pueblo judío, él empieza a atacar y perseguir a los primeros cristianos. Y esto lo vemos en Hechos 8, del 1 al 3. Mira, déjame leerlo, y si no, también lo puedes leer en tu Biblia, y si no, lo puedes ver también aquí en las pantallas. Y dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Esta escena, esta parte de la historia, lo que nos está diciendo es que prácticamente empezaron a perseguir a todos los cristianos. Y Esteban, que menciona aquí, él es considerado como el primer mártir, ¿no? de la iglesia, porque él fue apedreado. ¿Y por qué? Porque lo estaban persiguiendo. Y Pablo estaba ahí, prácticamente estando de acuerdo con que apedrearan a Esteban. Y estuvo persiguiendo a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Imagínate, o sea, tanto era su celo y su amor que tenía hacia la ley, hacia las tradiciones judías como fariseo, tanto era su celo que estaba dispuesto también a matar a otras personas y meterlos a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Después sabemos que Saulo tiene una conversión. ¿Por qué? Porque se encuentra con Jesús. Y mira, vamos a leer también ese pasaje. Este está un poco más largo, así es que pon atención mientras lo leo. Y si tienes tu Biblia por ahí, puedes también seguir, y si no, solamente ver aquí en las pantallas. Pero en el capítulo 9 de Hechos, aquí es donde nos cuenta toda la historia de la conversión de Pablo. Y mira, dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Así es como se le llamaba a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Les llamaban el camino. Y se fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira, es interesante ver cómo el Señor Jesús se le aparece, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué me persigues? Estás persiguiéndome, estás persiguiendo a mi iglesia. Y Saulo se queda ciego en ese momento y lo tuvieron que llevar de la mano hasta que llegó Ananías y puso sus manos en él y él recobró la vista. Es interesante, ¿no? Porque primero lo que vemos es que Pablo, él no creía en Jesús. Es lo primero, él no era un creyente de Jesús. Inmediatamente cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él empieza a creer, pero de ahí empieza un proceso para convertirse también en discípulo de Jesús. Y vamos a verlo, ¿no? Mira, porque al final de cuentas, y lo que aprendemos también de este pasaje, es que hay 3 cosas que podemos entender que es el proceso para pasar de creyente a discípulo. Y lo primero es que tú y yo y todos tenemos que tener un encuentro con Jesús. Tenemos que ser quebrantados por Jesús. El segundo es que es un proceso de discipulado que toma tiempo, que toma aprendizaje, que toma el que alguien más te ayude también, ¿no? Y el tercero es que tenemos que fortalecernos en el Señor, ser fuertes en el Señor, ¿no? Para llevar a cabo la tarea que nos da como discípulo, para poder seguirlo de cerca. Y mira, vamos a hablar un poquito acerca del primer punto, un encuentro con Jesús. Tú y yo, sí o sí, no es suficiente solamente saber acerca de Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús, pídele al Espíritu Santo que obre en ti, que te revele la palabra de Dios, que te revele a Jesús, que tú puedas realmente creer en quién es Él. Quizá a lo mejor no va a ser un encuentro como el de Pablo, donde se te aparece una luz brillante, pero sí definitivamente experiencia tras experiencia podemos dar testimonio cuando realmente solamente sabemos de Jesús o conocemos acerca de Jesús o realmente conocemos a Jesús y Jesús se nos ha revelado a nuestra vida. Y no importa cómo haya sido antes, hoy puede ser diferente para ti. Si te das cuenta, Pablo era una persona que estaba dispuesta a matar y meter a la cárcel a las personas. Y aún así Jesús lo redimió, lo llamó y lo usó. Entonces tú y yo también podemos ser redimidos, podemos ser llamados, podemos ser usados por Dios. Y mira, en Romanos 5:10 nos dice que aun cuando todavía éramos enemigos,
de Dios, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando todavía éramos enemigos, imagínalo, Cristo murió por nosotros, pues ahora con mucha más razón, mediante y a través de Jesús, podemos ser aceptados a través de su sacrificio, tú y yo. Y dice, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Tú y yo hemos sido reconciliados a través de Jesús. Pero el primer punto es que tenemos que tener un encuentro con Jesús y necesitamos ser quebrantados por Jesús. Pídele a Jesús, pídele al Espíritu Santo que obre en tu mente, que obre en tu corazón, que obre en tu vida, que el Señor te quebrante y que realmente empiece a hacer su obra en ti. Mira, yo recuerdo cuando tenía 16 años, la primera vez que llegué a una iglesia, yo ya había estado buscando por muchos años acerca de Dios, estaba buscando la verdad, estaba buscando lo que sentía que me hacía falta y busqué en otras religiones, busqué en otros libros, me gustaba leer mucho, en filosofías y muchas cosas. Pero cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana y me predicaron a Jesús, ahí fue la primera vez que tuve un encuentro y dije, aquí, esta es mi casa, esta es mi familia. Y conocí a Jesús y Jesús me quebrantó y Jesús me llamó también. ¿Okay? Ahora, el segundo punto es que es un proceso. Tú y yo no es nada más de la noche a la mañana. Primero somos creyentes y eso es algo bueno. El problema es cuando nos quedamos solamente como creyentes, que no empezamos a actuar, que no empezamos a obedecer, que no empezamos a caminar cerca de nuestro Maestro para que el polvo de nuestro Maestro nos cubra, para que podamos dormir donde Él duerme, comer como Él come, ¿verdad? Hacer todo acerca de lo que Él hace. Y mira, necesitamos hermanos que nos guíen en el proceso, así como nos dice también en Hechos, prácticamente en el versículo 19, dice, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Pablo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Saulo. Entonces lo primero fue que recobró las fuerzas y luego dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y pasó días ahí. ¿Y qué pasó? Que se bautizó también. Él recobró la vista, creyó en Jesús lo que había pasado, tomó unos días, ¿verdad? Ni siquiera comió y prácticamente después de ese encuentro que tuvo con Jesús se bautizó, comió, agarró fuerzas otra vez y permitió que otros lo guiaran. Entonces, el proceso de discipulado incluye que otros nos enseñen, que otros nos enseñen la palabra, nos enseñen lo que significa ser cristiano, que lo que un cristiano hace, lo que un cristiano no hace, todo eso necesitamos ayuda de otros, porque somos una comunidad de discípulos. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos mutuamente a través de nuestros dones y talentos que se nos han dado, porque mira, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también recibimos el don del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo nos da dones espirituales que ponemos al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Entonces nos necesitamos unos a otros, sí o sí, y es parte del diseño que Dios ha puesto, ¿no? Y es un proceso, toma tiempo, no te desesperes, ¿no? A lo mejor vas a querer ya correr, ¿verdad? Y como un discípulo de Jesús, con muchas ganas, pero también es un proceso, hay que llevarlo paso a paso. Lo que sí es que requiere de entrega y humildad, porque tenemos que someternos a la autoridad de otros que ya han ido por un camino por más tiempo, ¿verdad? Por el camino, a maestros que nos van a enseñar, a mismo Jesús. Nos tenemos que someter y ser obedientes. Requiere de humildad, requiere de decir, no tengo todas las respuestas, requiere decir, no tengo todo lo que necesito para yo crecer por mí mismo, y es aceptar que otros inviertan en tu vida. Yo recuerdo igual que en ese momento cuando yo acepté a Jesús y tuve un encuentro con Jesús, también decidí bautizarme y hubo varias personas que decidieron invertir en mí
que me capacitaron, que me discipularon, que me enseñaron a vivir como un cristiano, que me enseñaron a orar, que me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron muchas cosas. ¿Para qué? Para pasar al siguiente punto, que es fortalecernos en el Señor. Y tú y yo necesitamos hacerlo, necesitamos aprender, necesitamos practicar las disciplinas espirituales. De esa forma vamos a pasar de ser solamente creyentes y pasar a ser discípulos, porque empezamos a hacer lo que nuestro maestro nos dice y lo que otros maestros en la comunidad cristiana, en la congregación, nos enseñan: a orar, a leer la Biblia, a meditar en la palabra, a enseñarle a otros la palabra, a ayunar, todo eso que son disciplinas espirituales y que podemos poner en práctica. Ahora, necesitamos asegurar que seguimos congregándonos. Eso es clave, eso es importante, el seguir asistiendo a la iglesia, el seguir asistiendo a un grupo de vida, el seguir asistiendo a los eventos donde vamos a ser alimentados y fortalecernos en el Señor. De esa forma vamos a poder definitivamente aprender más, fortalecernos y llegar más lejos. Y es eso, o sea, al final de cuentas, necesitamos tener un encuentro con Jesús, necesitamos reconocer que es un proceso y necesitamos reconocer también que requiere que cada uno de nosotros tomemos fuerzas a través de las disciplinas espirituales y de estar practicándolos, ¿no? Un discípulo al final de cuentas está dispuesto a hacer lo que su maestro hace. Y el Señor Jesús ya nos enseñó lo que tenemos que hacer. Y los otros hermanos en la congregación también nos enseñan lo que tenemos que hacer. Mira, Pablo decidió dejar todo. Dejó su pedigrí, dejó a su maestro, dejó el futuro que tenía como fariseo. Él dejó de perseguir a los cristianos y dejó prácticamente todo por seguir a Jesucristo. Él lo hizo. Al final de cuentas, dejó sus sueños, dejó el ser influyente, ¿verdad? El llamado que tenía desde pequeño. Y fue tremendo. Yo creo que fue una decisión difícil, pero al final de cuentas se dio cuenta que era más importante seguir a Jesús. Él decidió convertirse en un discípulo de Jesús y hacer exactamente lo que su maestro hacía: morir a sí mismo. Jesús murió a sí mismo. Y lo que Pablo hizo fue empezar a morir a sí mismo. Y lo vemos, ¿no? Como te mencioné, él dejó de llamarse a sí mismo Saulo y empezó a presentarse como Pablo, como el pequeño, ya no como el llamado, sino como el pequeño. Y así es como se presentaba en todos lados. Mira, tú y yo, si queremos seguir a Jesús y convertirnos en sus discípulos, no basta solamente con creer y ya, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que ser humildes y dejarnos instruir, ser discípulos y empezar también a obedecer y hacer lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, que es en Mateo 20:28, lo vemos, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino no para que le sirvan. Entonces nosotros no estamos aquí para que nos sirvan. ¿Para qué vino Jesús? Para servir. Y nosotros también estamos aquí para servir. Pero al final dice: y para dar su vida en rescate de muchos. Y tú y yo, al convertirnos en discípulos de Jesús, es lo mismo que se espera, que demos nuestra vida como rescate, en rescate de muchos, muchos más. Ahora, quizá no lo vamos a hacer en nuestros tiempos. Hubo algunos discípulos que sí lo hicieron. Fueron a la cruz también y no negaron su fe y fueron crucificados por la fe, por Jesús. A lo mejor nosotros no vamos a ser crucificados, pero sí significa que vamos a morir a nuestros deseos, que a lo mejor vamos a tener que dejar nuestros sueños también, que vamos a tener que dejar quizá a lo mejor ideas, proyectos por la causa de Jesús. Y eso es ser un discípulo de Jesús, dispuestos a todo, dispuestos a morir a nosotros mismos para entregar nuestra vida a favor, en rescate de muchos otros. Morir a nosotros mismos, dar nuestra vida por otros.
La mejor forma de demostrar que somos discípulos de Jesús, que estamos madurando en nuestra fe, que estamos pasando de creyentes a discípulos, es cuando estamos dispuestos a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros sueños, a lo que queremos nosotros, lo que quiero en este momento, por ir y servir a Jesús, ir y servir a la iglesia, para dar nuestra vida en rescate de muchos más. Dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, dar nuestros dones, nuestros talentos al servicio del reino de Dios, al servicio de la iglesia, para beneficio y en rescate de muchos más. Al final, requiere que estemos cerca de nuestro Maestro. Requiere que caminemos cerca de Él. ¿Para qué? Para que el polvo de nuestro Maestro nos cubra completamente. Y si tú has decidido aceptar a Jesús, no solamente como tu Salvador y creer en que Él vino a salvarte, sino también como tu Señor y creer que Él también vino a restaurarte, a cambiar tu vida. Y si tú lo has aceptado y has decidido aceptarlo como Salvador y como Señor, celebremos la Santa Cena juntos. Espero que tengas por ahí los elementos y tenemos el pan que nos recuerda su cuerpo molido a golpes a favor de cada uno de nosotros. Vamos a tomar el pan. Y también la copa con el jugo de uva que nos recuerda su sangre derramada a favor de cada uno de nosotros. Tomémosla. Que Dios te bendiga y que el polvo de tu Maestro te cubra completamente. Bendiciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Creo que el mensaje de hoy ha sido una gran bendición y vamos a ponerlo en práctica. Cada día hay que ser discípulos, hay que tomar esos pasos que nos está pidiendo Dios y te animo a que lo hagas así como yo lo voy a hacer esta semana, el tomar esos pasos para seguir aprendiendo, para seguir caminando y tomando esos pasos de fe que nos pide el Señor. Y pues te recuerdo que también tenemos grupo de vida los miércoles a las 8. Conéctate, queremos estar ahí contigo, queremos aprender junto contigo, queremos orar por ti. Entonces no te pierdas esa oportunidad de seguir compartiendo con nosotros y para que también nosotros podamos seguir conociéndote más. Y pues muchas bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.